Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Caporal Rojas y yo les voy a presentar el método de Hunter-Nash con interpolación de Aldrich para la materia de separaciones fluido-fluido. Como introducción, tenemos ¿qué es esto? Es un proceso de separación de dos compuestos en fase líquida en una disolución mediante el uso de solventes utilizando como base la admisibilidad de los líquidos entre sí, que ocuparemos en el ternario, que es un gráfico triangular que representa las composiciones de mezclas de tres componentes en un sistema a temperatura y presión constante. ¿Qué más? Método de Hunter-Nash. Este es un método gráfico para la determinación de etapas necesarias para un proceso de extracción líquido-líquido en contracorriente, donde el balance es F, el flujo másico del alimentado al extractor, S, que es el flujo másico del disolvente que entra al extractor, EN, que es el flujo másico de extracto obtenido en la etapa N, RN, que es el flujo másico de refinado obtenido en la etapa N. Bueno, para este problema tenemos que se tiene que 200 mililitros de una mezcla de etanol-agua que contiene 15% de etanol. Esta mezcla se combina con 300 mililitros de cloroformo a 30 grados centígrados para realizar una extracción líquido-líquido. El coeficiente de reparto del etanol del tricloroformo y el agua es de 0.58. Nos pide las concentraciones de etanol en el extracto refinado y eficiencia de extracción. Entonces, para empezar, tenemos que determinar la densidad de la mezcla, que lo hacemos con esta pequeña fórmula, que es el inverso, y nos da un total de 0.959 gramos sobre mililitro. Ahora procedemos a determinar la masa total de la mezcla, que es los 200 mililitros que tenemos, por la densidad, que nos da un 191.8 gramos. Determinamos la masa del etanol inicial, que es de 0.15, que es los que nos menciona el problema, por la densidad que acabamos de obtener de la mezcla, que nos da un de 28.77 gramos. Ahora determinamos la masa inicial del agua, que es 991.8 menos 28.77 gramos, que nos da un total de 163.03 gramos. Ahora determinamos la masa de cloroformo, que es los 300 mililitros por su densidad, que es 1.489, es igual a 400.46.7. Después de esto, vamos a proceder a hacer un balance de materia, que donde tenemos que M1 es igual a la masa de etanol en refinado y M3 a masa de etanol en el extracto. Y con un balance de etanol tenemos que es M1 más M3 es igual a 28.77 gramos. Y con el coeficiente de repartición, que ya sabemos cuál es, que es 0.58, vamos a despejar C extracto y nos va a dar M3 sobre la masa de cloroformo más M3, y el de C refinado M1 igual a sobre la masa de cloroformo más M1. De aquí despejamos, sustituimos y vamos a, de nuestra primera ecuación de M1 más M3, la vamos a sustituir y despejar M3 en nuestra otra ecuación, que nos va a dar todo este grandote. Vamos a resolver con algún software y nos va a dar ya las masas, que serían de M1 es igual a 11.30 gramos y M3 17.47 gramos. Y ahora, para nuestras concentraciones máxicas en el refinado, tenemos la masa de refinado es igual a M de agua más M1, que es igual a 163.0 gramos más 11.30 gramos es igual a 174.33 gramos. Y ahora, con el coeficiente, hacemos esta pequeña ecuación y nos va a dar un 6.48 peso. Ahora con el extracto es de la masa de cloroformo más M3, que es 446.7 gramos más 17.47 gramos, que es igual a 464.17 gramos. Volvemos a hacer lo del extracto, lo dividimos y nos va a dar un 3.77% peso. Y como último calculamos la eficiencia, que tenemos que es M3 sobre la masa del etanol por 100. Entonces tenemos que 17.47 sobre 28.77 por 100 nos da un 60.7 de eficiencia. Bueno, para el problema 2 tenemos de una solución acuosa de acetona de composición 0.20 de 20% en peso, se ha de separar la acetona por extracción directa, empleando como agente extractor benceno puro a 15 centígrados. Calcule.
A. Las composiciones de extracto y de refinado si la cantidad de benceno empleada es de 2 kilogramos por kilogramo de mezcla datar. B. La cantidad necesaria de benceno por 100 kilogramos de mezclas si la concentración de acetona en el refinado no ha de ser superior al 3% en peso. Y nos dejan esta tablita. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, empezando, asumiremos que es un ejercicio donde hay inmiscibilidad entre el agua y el benceno, y a partir de los datos de equilibrio que nos proporciona el problema, determinaremos la composición de la mezcla con la siguiente fórmula, que es XF sobre 20 sobre 80 es igual a 0.25. Y dado que tenemos que el benceno es puro, tenemos que YS es igual a 0. Después determinaremos una relación que es de A sobre B, que será de 0.80 sobre 2, que nos va a dar de 0.40. Que con esto trazaremos un diagrama con los datos que tenemos y nos va a dar este diagramita. Y con el dato que tenemos de XF, que sería la alimentación, ponemos un punto en 0.25 y con el 0.40 que obtuvimos sería nuestra pendiente, que sea una pendiente negativa y interceptará con ayuda de GeoGebra en 0.07, 0.07, que esas serían nuestras composiciones de extracto y de refinado. Y para determinar nuestro inciso B, tenemos que como la concentración del extracto en equilibrio con X1 es igual a 3 sobre 97, esto nos daría igual a 0.031, se determina a partir de la curva de equilibrio, donde Y1 es igual a 0.033, donde nuestra ecuación, que sea la pendiente, es igual a menos A sobre B, donde reacomodamos a B sobre A es igual a XF menos X1 sobre Y1, que sería 0.25 menos 0.031 sobre 0.033, nos da igual a 6.63 kilogramos de benceno sobre kilogramo de agua. Y como la cantidad de benceno es de 100 kilogramos, están contenidos los 80 gramos, tenemos que B es igual a 6.73 kilogramos de benceno sobre kilogramos de agua por 80 kilogramos, que esto nos da igual a 530.4 kilogramos de benceno. Para el problema 3 tenemos 1000 kilogramos por hora de una mezcla de ácido acético cloroformo de composición 30% en peso de ácido acético. Se trata contracorriente con agua a 18 grados centígrados para extraer el ácido. Calcule la cantidad mínima de agua a emplear. ¿Cuántas etapas se necesitan para que el refinado solo tenga el 5% en peso de ácido usando 1000 kilogramos de agua a 18 grados centígrados con los siguientes datos? Primero, para esos datos los tenemos que dividir entre 100 para poderlos poner en el PROSIM. Ya que los tengamos puestos divididos entre 100, los vamos a poner directamente en PROSIM como líneas y esto nos va a dar las líneas de reparto, que son los puntos y las líneas que se pueden ver en nuestro diagrama ternario. Ahora, para poder tomar y hacer las curvas binodales, vamos a tomar la capa acuosa y vamos a poner los primeros 3 datos en nuestra tabla. Luego, los datos de abajo los vamos a copiar los 3 datos a la derecha y por abajo de este. Luego, los siguientes 3 datos que vengan, los vamos a pegar a la derecha y abajo, así subsecuentemente hasta acabar los 2 datos, vaya, igualmente con la curva binodal del refinado. Para la zona binodal, que es el sombreado, simplemente tenemos que acomodar de nuestra capa acuosa o acomodar nuestros valores desde el 0 hasta el 1. Y simplemente con eso ya vamos a obtener nuestra curva binodal y el sombreado. Ahora vamos a tener que hacer una interpolación de Alders para poder empezar este problema. Pero, ¿cómo hacemos esto? Aquí yo les puse de colorcitos el extracto y el refinado para poder obtener los datos para hacer el Alders. Aquí podemos ver que la columna naranja va a ir donde está el otro naranja, la columna azul donde van los azules, y así los datos estos. La columna 6 simplemente se va a obtener restando 1 menos la columna 5 menos la columna 4, que es, o sea, menos la azul menos la naranja. Y ya está. Eso es para las líneas que van para abajo como en forma de triángulos. Ahora, para obtener la línea conjugada,
tenemos que tomar los primeros datos restándole 1 en la forma naranja. En la segunda, que es la azul, vamos a igualmente a tomar todos los datos menos el último. Para el verde se va a tomar igualmente desde el primer dato hasta el penúltimo dato de la mitad, ¿ok? Donde se repita. Para la naranja aquí ya va a cambiar. Aquí el primer dato lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar. Vamos a tomar del segundo dato hasta el último de la primera mitad. Para la quinta es lo mismo. El primer dato lo dejamos, tomamos el segundo hasta la mitad y lo pegamos. E igualmente para la sexta columna, desde el segundo hasta la mitad. Y así vamos a obtener nuestra línea conjugada, que es la del medio, y nuestro alders, que son los triangulitos invertidos. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Primero que nada vamos a trazar una línea desde nuestra alimentación hasta el disolvente, que es en donde el agua es 1. Y sabemos que no hay nada de ácido acético ni de cloroformo, entonces va a ser hasta ahí. ¿Qué procede? Tenemos que hacer una interpolación de alders, haciendo que desde nuestra alimentación vamos a hacer una línea paralela a nuestros triángulos para abajo hasta arriba, donde obtenemos aquí el EN, que es nuestro extracto. Entonces ahora procederemos a trazar una línea de nuestro refinado esperado, que es de 0.05, y vamos a trazar desde este punto donde se ve la línea roja hasta abajo, desde ese punto hasta EN, donde tuvimos nuestra interpolación de alders, en donde intersecte con nuestra línea de F al disolvente. Ahí va a ser nuestro X mínimo. Y ahora, ¿qué procede? Tenemos que sacar un punto de mezcla para poder seguir este proceso. ¿Y cómo sacamos ese punto de mezcla? Primero tenemos que resolver el primer inciso, que es la cantidad de agua mínima. Entonces teniendo los valores del punto de mezcla mínimo, podemos plantear los siguientes balances, que es el balance global, que es la alimentación, más el S mínimo es igual a E1 más Rn, que es igual a la mezcla. Y por componente tenemos que es la alimentación por el soluto, por el componente soluto, más el solvente, que en este caso es el agua, por su componente de solutos, es igual a la mezcla por su composición. Pero sabemos que XS es igual a 0, puesto que no entra soluto en el disolvente, por lo que podemos sustituir M en el balance global, teniendo el siguiente resultado, que tenemos esta ecuación, y ahora simplemente vamos a ubicar las coordenadas de nuestro X mínimo, que en este caso sería 0.2515 en C, que es el soluto. Vamos a aplicar la fórmula, que es 1000 de alimentación menos 0.3, que es de soluto, que viene en la alimentación, menos lo que obtuvimos sobre nuestro valor, que nos va a dar ese mínimo. Y ahora, para el punto de mezcla, tenemos que hacer la ecuación que viene aquí. Sustituyendo, vamos a hacer 1000 por 0.3 más 1000, pero dado que en el solvente, no tenemos nada de soluto, vamos a poner 0 sobre los 1000 del solvente que nos pusieron, que sería 2000. Esto nos da a 0.15 y podemos ubicar el punto M, que ese 0.15 va a ser la coordenada en C. Entonces nosotros vamos a tener que buscar en nuestra línea de alimentación al disolvente 0.15, y ahí es donde va a estar nuestro punto M. Ahora, después de nuestro punto M, bueno, ya que tengamos nuestro punto M, de nuestro punto de refinado, que es el esperado de 0.05, vamos a trazar una recta proyectando hasta la capa de extracción, que pase por el punto M, y aquí vamos a ver que nos da nuestro E1. Y ahora, que aquí es donde viene el Hunter-Nash. De nuestro E1 vamos a tener que proyectar de nuestra alimentación de 0.3 a E1 hasta el infinito. E igualmente vamos a poner de nuestro refinado, de nuestro punto de interés de refinado, hasta el disolvente, hasta donde se interpongan, hasta donde se intersecten, y aquí va a ser nuestro punto polo.
Y ahora que ya tenemos nuestro E1, en ese punto de extracto vamos a hacer una interpolación de Alders nuevamente. Ya sabemos que las líneas sean paralelas a los triángulos. Y ahí vamos a ver que todavía podemos hacer una etapa más, porque todavía no estamos a la derecha de nuestro punto de refinado. Entonces, desde ese mismo punto vamos a trazar de ese punto al polo. Y de ese punto al polo, donde intersecte en nuestra línea de extractos, va a ser nuestra segunda etapa. Ahora, donde cayó ese punto, que nuestro E2, vamos a hacer una vez más interpolación de Alders. Bajamos paralelamente, subimos paralelamente y aquí ya estamos a la derecha, concluyendo así nuestro problema con dos etapas.